Nos da mucho gusto que nos estés acompañando hoy aquí en Punto de Partida. Seguimos con la serie Conócete a ti mismo, y el tema que vamos a ver hoy es exactamente el nombre del tema del mensaje anterior de la semana pasada, todo bajo control. Desde luego, parte 2. Entonces hoy vamos a ver todo bajo control, parte 2. En la ocasión anterior habíamos hablado acerca de los temperamentos y vamos a seguir hablando acerca de los temperamentos. Hoy pues seguimos todo bajo control en su segunda parte, así como cuando algunas películas, ¿verdad? Algunas series que nos gustan, bueno, pues le vamos siguiendo la pista, parte 1, parte 2, parte 3, así como aquellas películas que nos gustaban, y así le vamos siguiendo la pista. En esta ocasión, bueno, son dos partes de todo bajo control. Habíamos dicho que los temperamentos o el temperamento era la manera de ser, de reaccionar, de conducirse de una persona, y habíamos también hablado que este temperamento o los temperamentos son herencia de nuestros padres. También habíamos comentado que anteriormente se creía que no era hereditario, pero ya las investigaciones de hoy en día nos dicen que los temperamentos pues vienen de los genes que nos heredaron nuestros padres. Y como nos dice allá en Proverbios 25-28, que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Todos aquellos o todas aquellas personas reaccionan de diferente manera. Unos reaccionan pues de manera explosiva, otros más calmados, otros más pues más quietos, otros así como más alegres, pues más habladores y cosas así. Eso es cosa de los temperamentos. El siguiente cuadro que vamos a ver es una forma general, vamos a decirlo así, de este mensaje. Ahí tenemos los 4 temperamentos, que es el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Ahí en la tabla podemos observar pues algunas características. Dentro de los temperamentos extrovertidos, es decir, la tendencia a mostrar o comunicar los sentimientos o entablar relaciones sociales, y su atención es hacia el exterior. Esos son los temperamentos extrovertidos, hacia el exterior. Y tenemos aquí al sanguíneo. El sanguíneo pues es popular, habíamos dicho. El sanguíneo es muy hablador. Comentamos que si quieres tener un amigo así de forma rápida, pues no hay mejor que un sanguíneo. Es alegre, es amistoso, es dinámico, es comunicativo el sanguíneo. Le gusta ser el centro de las reuniones. Es popular el sanguíneo porque es extrovertido, pero tiene algunos puntos malos también. Es indisciplinado, es olvidadizo, es exagerado, habla mucho, es inestable y también es improductivo porque empieza muchas cosas y no las termina. Ese es el sanguíneo, el popular, de los temperamentos extrovertidos. De los extrovertidos, es decir, con la tendencia a comunicar lo de adentro, lo que siente, lo que piensa, que su atención está en lo exterior, pues es el colérico. El colérico es un líder nato. Es aquel que dice, bueno, no hay nadie quien dirija aquí, y él inmediatamente se pone manos a la obra. Es productivo, es visionario, él ve cosas que los demás no ven. Es optimista, él siempre piensa que se pueden hacer las cosas. Es decidido y organizado.
Esos son los temperamentos extrovertidos, el sanguíneo, que es muy popular, y el colérico, que es un líder nato. Desde luego el colérico tiene pues algunas desventajas. Es iracundo, se enciende a las primeras de cambio. No se le puede decir una cosa porque luego empieza la discusión o empiezan las fricciones. Es frío. A él no le interesa decir las cosas tal cual. Además es cruel. Si hiere a alguna persona con lo que dice, a él no le interesa. Es además arrogante y quiere dominar la situación. Es dominante. Ese es el colérico, un líder nato. Esos son los temperamentos extrovertidos que externan su manera de pensar, sus deseos. Pero también tenemos dos temperamentos que son completamente lo contrario, que tienen la tendencia a no mostrar o comunicar sus sentimientos. No les gusta mucho entablar relación con las personas, relaciones sociales, y su atención es hacia el interior. Esos son los temperamentos introvertidos. Y bueno, pues en este segmento tenemos al flemático y al melancólico. El flemático es una persona diplomática. Este temperamento, cuando te va a decir algo, lo dice así de una manera pues muy suave, muy pausada. El flemático es pacifista, es confiable, tiene el sentido del humor muy desarrollado, te escucha. Si te va a decir alguna cosa, te lo va a decir de la forma más suave, de tal manera que la persona se siente a gusto con un flemático. Pero obviamente este temperamento del flemático pues tiene también sus desventajas. Es indeciso, como que arranca y no arranca, habíamos comentado. Es ansioso, hace las cosas hasta después, se le dice o se le encomienda algún trabajo y pues dicen por ahí hasta las 1500 empieza a hacerlo y cosas así. También es pesimista, es temeroso y también es indiferente. Ese es el flemático. Tenemos también al melancólico. El melancólico, aquel que es analítico, aquel que piensa las cosas. Desgraciadamente, tiene tendencia a la depresión, a entristecerse. El melancólico es vengativo, es muy variable también, es insociable y también es apático y orgulloso. Es aquel temperamento que cuando se va a hacer algún trabajo, se tiene que hacer bien, se tiene que hacer con orden. Es aquel perfeccionista. Ese es el melancólico. Y el melancólico y el flemático son los temperamentos introvertidos. Siempre están pensando, están a lo mejor comentando hasta con ellos mismos, a lo mejor se están entristeciendo para sus adentros. Las relaciones sociales pues no les vienen muy bien. Entre menos roce con las personas, mejor, pero tiene también sus particularidades. Por ejemplo, ahí en el cuadro vemos que el sanguíneo y el flemático están dirigidos hacia las personas, es decir, que pueden hacer amigos. El sanguíneo, ni se diga, el sanguíneo es muy hablador, pues muy amable, cae muy bien, está empujando a todo mundo, aunque ya después él se desaparece. El flemático pues se dirige a las personas de una forma muy suave, muy
diplomática, inclusive hasta te puede escuchar. Están dirigidos estos temperamentos hacia las personas. Es como aquel temperamento que si tú quieres estar con alguien, sería el sanguíneo y el flemático, porque vas a estar alegre, vas a estar contento, vas a estar escuchando chistes, ocurrencias, y ¿sabes qué? No te van a herir, no son vengativos. Sin embargo, el colérico y el temperamento melancólico son dos temperamentos que están centrados a los resultados, al trabajo. El colérico, como líder, le gusta hacer las cosas como él dice, y así se van a hacer las cosas. Está enfocado a resultados. El melancólico piensa, analiza cómo se deben de hacer las cosas, y así es la mejor forma de hacer las cosas. E inclusive todo lo que se tenga que hacer, se debe de hacer tal y como está planeado. Si se sale de las pautas a seguir, entonces el melancólico tiende a la tristeza y a la depresión. Estos son los temperamentos que están enfocados más hacia resultados, más hacia la producción, más hacia el trabajo. El colérico y el melancólico. El colérico porque es líder y el melancólico porque es pensador, es analítico. ¿Qué diríamos o qué diría? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué diría cada uno de estos temperamentos cuando se debe de hacer un trabajo? ¿Qué diría el sanguíneo? Pues vamos a hacer este trabajo de la forma más divertida. Ya anda el sanguíneo y empujando y hablando y haciendo chistes y órale que vamos y que aquí y que allá y que esto y que el otro y vamos a divertirnos. ¿Qué diría el colérico cuando se tiene que hacer un trabajo? Vamos a hacer el trabajo como yo digo. Y así se tiene que hacer porque es colérico. Y él se pone al mando luego. Las cosas se van a hacer así, de esta manera. Pero, ¿qué diría un flemático? Pues vamos a hacerlo sin prisa, tranquilos. O sea, ¿cuál es la prisa? Así como cuando decía aquel cómico, ¿verdad? Ya de hace muchos años, la cosa es calmada. ¿Cuál es el problema? Eso diría un flemático. ¿Qué diría un melancólico para hacer ese trabajo? Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo de manera perfecta. Si algo sale mal, pues entonces ya se entristeció, ya no quiere juntarse con los demás, ya está ahí tristeando y al rato ya no quiere estar. Ve cómo los temperamentos sí tienen sus ventajas, pero también tienen sus desventajas. Nuestro Dios nos ha hecho así, con ese temperamento. Ya desde antes de la fundación del mundo ya nos tenía en su mente y así con esas características. Ahora imagínense las combinaciones entre estos temperamentos. ¿Se imaginan a un colérico que es líder con un sanguíneo? Un melancólico con un colérico. Y claro, hay combinaciones, y sí los hay. Recuerde que aunque haya combinaciones, siempre va a prevalecer un temperamento. Bueno, pues este cuadro nos da un panorama general de cómo los temperamentos extrovertidos son los sanguíneos y los coléricos, y los introvertidos, los flemáticos y los melancólicos, y aquellos
que tienen tendencia al trabajo, a la producción, a los resultados, el colérico y el melancólico, y aquellos que están más dirigidos hacia las personas, el sanguíneo y el flemático. El sanguíneo, habíamos comentado ahí en ese cuadro, que es popular, pero sabe, el sanguíneo le hace falta crecer en un segmento que está muy, muy marcado. El sanguíneo que le gusta ser el centro de la acción, su falta de crecimiento es que no toma la vida en serio, ni termina, las cosas no terminan nunca nada. Cuando se lleva a cabo alguna actividad, se queda empezada, pero no terminada. Y así podemos ver muchas cosas que solamente empezaron y no se terminaron. ¿Qué nos dice al sanguíneo para su falta de crecimiento? ¿Qué nos dice la palabra de Dios allá en Proverbios capítulo 10? En el versículo 19, aquel sanguíneo, ¿verdad? Que es muy hablador, que nada más está empujando y está diciendo, pero a la hora de la hora no termina nada. Dice Proverbios 10, en el versículo 19, dicen las muchas palabras, no falta pecado, mas al que refrena sus labios es prudente. Le hace falta al sanguíneo prudencia, que no hable tanto, que vaya más enfocado a la acción, que termine las cosas, porque en las muchas palabras no falta pecado. Siempre hay pecado en estar hablando y hablando y hablando, porque nos orgullecemos, viene obviamente la soberbia y me siento más que los demás, quiero ser el centro de acción y estoy hablando y hablando y hablando. El que refrena sus labios es prudente, dice la palabra de Dios. Así que el sanguíneo le hace falta crecer. Desde luego hace falta crecer en muchas áreas. Esta que es muy importante, la palabra de Dios dice que debe de refrenar sus labios y a eso se le llama prudencia. Pero no solamente al sanguíneo sí se le da, también en los otros temperamentos, claro, en menor grado. ¿Qué tal el colérico? Aquel que se enciende luego. Su falta de crecimiento es en que siempre tiene la razón. Y alguien que diga lo contrario, pues entonces empiezan los problemas y dice, bueno, pues si no se hace como yo digo, pues lo hago yo solo. Se siente autosuficiente. ¿Cuántas veces hemos convivido con personas así o conocemos personas así, que siempre tienen la razón y se tiene que hacer como ellos dicen, y si no se hace así como ellos dicen, bueno, pues entonces lo hago yo solo? Y así hay muchas personas. Este es el temperamento colérico. Para el temperamento colérico, la palabra de Dios nos dice ahí en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El colérico que le viene lo iracundo, pero si de forma inmediata le dice la palabra de Dios, tranquilo, hay que ser prontos para oír, porque a veces cuando uno escucha cualquier argumento, luego viene la respuesta y empiezan los problemas. Hay que escuchar, dice, pronto para oír, hay que oír a las personas, hay que ser tardo para hablar, Eso también le quedaría muy bien al sanguíneo, ¿verdad? Que hable y hable y hable y habla. Y tardo para airarse. El temperamento colérico, bien, le cae como anillo al dedo esta porción de la palabra de Dios en Santiago 1:19.
¿Qué me dicen del flemático? Aquel que es diplomático, aquel que es tranquilo, aquel que arranca, no arranca, o después, o espérame tantito. El flemático debe de dejar su actitud indiferente y también su justicia propia. Sabes, pues yo soy así, tranquilo, yo me dirijo a ti, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Ninguno, ok. Bueno, pues ok, esa es la justicia propia del flemático. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios del flemático? Ahí en el área de crecimiento de este temperamento, Efesios 5:16 nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todos aquellos flemáticos directamente, que es lo que nos está diciendo aquí Efesios 5:16, hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Además, si el tiempo pasa, pues ya no va a regresar. Es una oportunidad que se pierde para hacer lo bueno. Así que hay que aprovechar bien el tiempo. Los días son malos. Ahora viene el melancólico, aquel que es analítico, aquel que es pensador, pero que se deprime. El melancólico, su falta de crecimiento, sus sentimientos negativos y su depresión. Hay personas que siempre están pensando mal de sí mismos, que están siempre entristecidos, que a lo mejor no se les valora, que a lo mejor no se les quiere, y a lo mejor y se deprimen. Así hay muchas personas. Este es el temperamento melancólico. Bueno, la palabra de Dios también habla acerca de todo eso y tiene un versículo importante para los melancólicos. Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quiere fortaleza? Pues venga a la palabra de Dios, venga a Cristo, porque nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como ven, los temperamentos son variados. Los temperamentos o con el temperamento se reacciona de manera diferente. Pero habíamos dicho que el temperamento se hereda. Obviamente nosotros hemos nacido de nuestra madre, tenemos un cuerpo, tenemos una vida y así nos conducimos. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, cuando ya no andamos en la carne, sino andamos en el Espíritu, ahora nuestro Padre es el Señor, nuestro Padre es Dios. ¿Cuál es el gen o los genes espirituales que nuestro Padre, Dios, nos ha heredado? Si decimos que somos del Señor, somos espirituales porque nos ha dado de su Santo Espíritu. Ahora, el temperamento ahí está. Hay que ser, bueno, el Señor lo controla a través de su Santo Espíritu, pero ahora esos genes espirituales, ¿cuáles son? La palabra de Dios también nos dice esto, que hay un fruto del Espíritu con varias características. Hay un fruto del Espíritu. Todos aquellos que se dicen ser hijos de Dios, estos son los genes espirituales que hemos heredado de nuestro Dios. Y están ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. No importa qué temperamento tengas, no importa tu forma de reaccionar, esperando que esté todo bajo control a través del Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo podemos decir que todo está bajo control?
cuando hacemos a un lado esos genes espirituales y no actuamos conforme a la voluntad de Dios. Nos dice Gálatas 5, 22 y 23. Ahí en el versículo de 23 dice, mas el fruto del Espíritu, hay un fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Nos vamos a detener un poquito. El versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Estas tres características de este fruto del Espíritu están en relación directa con nuestro Dios. El amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios. El amor es la disposición de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. El gozo es la alegría de ánimo de estar con nuestro Señor, de cumplir con su voluntad a pesar de las circunstancias. Y la paz de Dios es la paz o la armonía que hay entre aquellos hijos de Dios y aquellos que nos rodean, el prójimo. Amor, gozo y paz directamente con nuestro Dios. Son características del fruto del Espíritu que están conectados directamente con Dios, y los que vienen también, pero tienen incidencia directamente en el Señor. La paciencia, la benignidad y la bondad tienen que ver con el prójimo. Paciencia, el dominio de sí mismo ante la provocación. Así que no hay que airarse. Claro, hay algunos que se enojan, y si hay un motivo correcto, bueno, pues el enojo es correcto. Recordarán cuando el Señor Jesucristo sacó a todos los mercaderes del templo, el Señor se enojó, pero fue por un motivo válido. Ahora, no fue un enojo sin ton ni son, o un enojo que no estuviera justificado. Claro que estaba justificado, porque el honor de su padre estaba en juego. Y no lo hizo, no reaccionó como muchos reaccionamos. Paciencia, entonces, dominio de sí mismo ante la provocación. Benignidad, ser útil y servicial. A eso se está refiriendo, ser benévolo, ser piadoso, apacible. Se dice que aquí la benignidad es la dulzura del temperamento. Paciencia, benignidad, bondad, paciencia, benignidad, bondad, fe. La benignidad, entonces, dijimos que era ser útil y servicial, afable, benévolo, piadoso, apacible, la dulzura del temperamento. La bondad es aquello que se dice ser bueno. Es aquello que se dice que tratar bien a los demás, estar bien con los demás. Y la fe es la relación de ser útil, Esa es la fe. La mansedumbre, la humildad, la amabilidad con firmeza para corregir el error. Nuestro Señor Jesucristo fue manso, pero Él en su mansedumbre fue fuerte.
lo hizo con firmeza. ¿Y la templanza? La templanza es el dominio propio, es el control de nuestro ser, es decir, controlar nuestros apetitos, nuestros deseos y nuestras pasiones. Las últimas tres están dirigidos a uno mismo. Las primeras tres están dirigidos a Dios, las segundas tres están dirigidos al prójimo y estas tres últimas dirigidas hacia nosotros, cómo debemos de ser y de comportarse. Pero dice también, contra estas cosas no hay ley. Todo esto que acabamos de hablar, el amor, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la benignidad, la bondad, la fe, es el fruto del Espíritu, y tengas el temperamento que tengas, ese es el gen que nuestro Padre nos ha heredado. Y nos dice que contra tales cosas no hay ley. La ley restringe, la ley pone límites, la ley dice un hasta aquí, la ley entonces encajona. Pero para estas cosas no hay ley, es decir, que hay libertad. Todos aquellos tenga el temperamento que tenga, debe de expresarse así, tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Así es el comportamiento de aquel que tiene el fruto del Espíritu. Se desborda sin límite desde el amor, con todas estas cosas del fruto del Espíritu. No importa que seas flemático, sanguíneo, melancólico, colérico. Si tienes los genes espirituales de nuestro Dios, así nos vamos a comportar. Así, pues hemos llegado al final de este mensaje, esperando que esta parte número 2 de Todo Bajo Control pues nos pueda ayudar para decir, ahora sí, de nuestra vida, todo está bajo control. Nos vemos para la próxima.